razones evidentemente políticas en esta contienda electoral, pero las pensiones ocupan un lugar especial que otorga el Estado. Algunos candidatos, como Andrés Manuel López Obrador, proponen retirar estas pensiones. Y uno de los exmandatarios, Vicente Fox, está con nosotros vía Skype desde Guanajuato, su tierra, para hablar de este tema. Gusto saludarle, Vicente. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mario. Encantado de estar aquí contigo con este tema, necedad en Lopitos, que ya no anda por dónde encontrar clientes, votantes, porque las pensiones a presidentes y expresidentes existen en todo el mundo. Es una situación normal, pero además amenaza con quitarle la pensión a todos los demás. Él trae una mujer que estuvo en la Suprema Corte de Justicia, Olga, que está en su campaña. Ella tiene una pensión del doble mío y le pregunto a Lopitos, ¿le vas a quitar su pensión también a ella? ¿Le vas a quitar su pensión a todos los pensionados? ¿O simple y sencillamente te caigo gordo, te molesto y quieres discriminar y solo a mí? Bueno, eso no resuelve los problemas del país, son mucho más graves que eso. Hay una ignorancia total de parte de él en cuanto al análisis de cómo funciona la economía, cómo funciona el gobierno. No conoce nada de eso más que populismo, demagogia, mentira, engaño, que hace todos los días al pueblo de México. Dice que son pensiones millonarias las que tienen los expresidentes de nuestro país, que podrían utilizarse para otras cosas, Vicente. Sí, bueno, la pensión de tu servidor es equivalente al sueldo de un subsecretario de Estado. O sea, son aproximadamente, ya en términos netos, 135,000 pesos al mes. Si con eso cree que va a resolver los problemas del país, no muestra sobre todo su incapacidad, su desconocimiento. El presupuesto de México llega a trillones de pesos. Con eso no resuelve nada, es solo una venganza contra tu servidor, que no veo para qué viene al caso y para qué engaña a la gente, haciéndole creer que con eso va a resolver problemas. Como en este momento hay en otros países, en el caso de Nicaragua, entre otros, las pensiones en todos los países latinoamericanos son una deuda increíblemente grande, insostenible, que habrá que encontrar soluciones de cómo manejar las pensiones en general en los siguientes años. Así que todo esto no es más que engaño a la gente, es el populismo de Maduro, el populismo de Chávez. Eso es lo que es López Obrador. Finalmente llegó a México el populismo y nuestro país no puede caer en manos de alguien totalmente obsoleto, alguien que piensa en el siglo pasado, alguien que sus héroes son gentes del siglo pasado. México es una nación moderna, de gente joven, de millennials, de tecnología, es una gran nación exportadora, es el aparato de manufactura más grande del país. Imagínate esto encabezado por un señor que no conoce nada de economía, nada de gobierno y solo le suelta granitos de maíz a la gente con puro engaño. Ese engaño del populismo es fatal, como sucedió en tantas naciones latinoamericanas. Entonces son unos $7,000 aproximadamente al mes, un poquito menos incluso lo que estaría ganando como pensión o estaría recibiendo como pensión mensualmente. Vicente, ¿usted vive de esta pensión? Sí, claro, por supuesto, la utilizo para eso, además de que trabajo solo para fundaciones. Yo tengo una vida modesta, yo no tengo millones, yo no soy rico y solo me dedico a trabajar, a servir a los demás. Lo sigo haciendo en Centro Fox, la Biblioteca Presidencial. En este momento estoy en San Miguel de Allende, este hermosísimo lugar donde Marta y yo tenemos una fundación donde atendemos por el momento a 240 personas con discapacidad cerebral severa y estamos iniciando la construcción de un centro de terapia y de atención para 500 personas. A eso me dedico yo, lo hago con mucha felicidad y alegría y la verdad es que la pensión ni es importante, es un tema que Lopitos ha escogido para darle engaños a la gente, para hacerlos creer que va a salvar el Tesoro Nacional. Es un verdadero engaño.
Presidente, para las personas que nos ven fuera de nuestras fronteras, usted es muy conocido, reconocido también, últimamente también por su posición frente a Donald Trump, pero antes, obviamente, cuando usted llega a la presidencia, por ser el primer presidente en la era, digamos, democrática, en la transición democrática, sacó al PRI del gobierno de más de 70 años. Sin embargo, después ha dado su apoyo a candidatos priistas y muchos nos preguntamos por qué. Y en esta ocasión creo que también con José Antonio Meade. Sí, te digo, los partidos políticos ya y sus ideologías pasaron a la historia. Ya hoy lo que tenemos que elegir es a un presidente, a un líder, persona. Las ideologías, repito, son cosas del pasado y por tanto yo lo que me guía es las personas. En este momento, tanto el candidato Anaya, Pepe Anaya, del partido del PRI, del partido del PAN, es una persona moderna que sabe ver hacia el frente. El candidato Meade del PRI tiene más experiencia que ninguno de ellos, una gran capacidad para gobernar. Entonces yo a México le digo, elijamos a un presidente, no a un partido político. Los partidos políticos no gobiernan, gobierna un presidente. Eso es en lo que hay que fijarnos. Y yo creo que en este momento la única opción muy negativa que no le ofrece nada a México, que es la obsolescencia total del pensamiento de gobierno e ideología, es López Obrador. Es el daño que tanto mal ha causado en América Latina. Finalmente, expresidente, hoy se está discutiendo en el Senado una iniciativa ya aprobada por diputados para retirar el fuero a los cargos de elección popular. ¿Qué opina de esta iniciativa? Bueno, maravillosa y tiene que ir acompañada también de la independencia total del Ministerio Público. Dos propuestas concretas del candidato Pepe Meade, del PRI en este caso, y los demás han ofertado, han prometido, pero nadie ha convertido eso en realidad. Esto es gracias al candidato del PRI que ahora finalmente el fuero se acaba, bendito sea Dios, y número dos, que el Ministerio Público será independiente, lo cual es un gran paso en la lucha contra la corrupción. Curiosamente, hoy los patos le tiran a las escopetas. Hoy el candidato del PRI es el que está lanzando las propuestas más agresivas para terminar con la corrupción y para terminar con la injusticia en el caso del Ministerio Público. Su apoyo entonces está con Meade, debo entenderlo así. Está con Meade y está con Anaya, porque yo creo que ahí está en la verdadera solución a un presidente con visión de futuro y no un regreso al pasado obsoleto, con alguien que no entiende la realidad de hoy de los países, nuevas tecnologías, nuevas economías, un mundo global, un mundo que se mueve de otra manera. Sería fatal para México regresar a ese pasado nefasto del siglo pasado, con populismo y con demagogia y con ninguna capacidad para gobernar. Vicente Fox, como siempre le agradezco su disposición para conversar con CNN en Español. Muchas gracias y muy buenas tardes. A ti, Mario, muy buenas tardes, mucho éxito. Igualmente hasta allá, un saludo hasta San Miguel de Allende, Guanajuato. Quiero saludar a Jorge Galindo, analista político y columnista del diario El País de España. Jorge, ¿no hay manera de que le ganen a Andrés Manuel? Hola, buenos días o buenas tardes ya. Pues la verdad es que las encuestas ahora mismo parecen bastante claras, pero es cierto que aún falta bastante recorrido. En El País, en el periódico, hemos hecho un modelo de predicción que nos da que hay un 85% de probabilidades de que Andrés Manuel ganase las elecciones, eso sí, si fuesen ahora mismo. ¿Qué pasará el 1 de julio? Aún queda mucho recorrido. Yo creo que estos debates van a ser bastante importantes para definir si López Obrador sigue en cabeza de manera tan destacada o si quizás, aunque no parece muy fácil, se empieza a recortar distancias por parte de sus rivales. Ahora, en México hay una campaña de miedo, según el propio Andrés Manuel López Obrador, para compararlo con el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Incluso hacen un paralelismo con el izquierdista también aquí en Colombia, Gustavo Petro. ¿Es la misma situación de izquierda de Andrés Manuel que en su momento Hugo Chávez o Nicolás Maduro? ¿Puede suceder lo mismo México con Venezuela? Yo no creo que sean países comparables por muchas razones.
Primera, por historia; segunda, por, digamos, estructura institucional; y además, tercera, porque ni siquiera la plataforma que está construyendo López Obrador se parece demasiado a la que construyó Chávez en su momento. Me refiero a la base de votantes que tiene y a las alianzas que ha formado. Tiene ciertos parecidos, desde luego, en la estrategia populista de el pueblo contra la élite, de ir contra los partidos tradicionales, pero después vemos que López Obrador, por ejemplo, ha hecho alianzas de manera bastante más clara con partidos de derecha conservadora. Y eso le va a dejar, digamos, con un espacio de maniobra distinto, por un lado. Por otro lado, cuando López Obrador tuvo responsabilidad de gobierno en Ciudad de México, ya vimos que sí que realizó alianzas con empresarios locales. Lo que pasa es que lo hizo en una dirección proteccionista. O sea, yo no tengo tan claro que la comparación sea, digamos, de 1 a 1, ni mucho menos entre Chávez y López Obrador. Finalmente parece que el candidato del PRI, el candidato de Peña Nieto, no remonta en las encuestas, José Antonio Meade. ¿Hay manera que de aquí a mayo remonte o definitivamente la final podría ser entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya? Ahora mismo entre Meade y Anaya hay 5 puntos porcentuales de diferencia, lo cual es bastante poco. Lo que sí que importa es la tendencia, y efectivamente la tendencia de Meade no es positiva en las encuestas. Meade cuenta con un lastre enorme que viene por el hecho de que es el candidato de Peña Nieto, como estabas diciendo. Tal y como se está estructurando el debate en esta campaña, porque lo está dominando Andrés Manuel y lo está haciendo de manera muy clara, con la idea de que hace falta cambio, de ir contra lo que él llama la mafia del poder. Meade, que representa perfectamente a ojos de Andrés Manuel esa mafia del poder, lo va a tener muy, muy difícil para presentarse como alternativa. Sin embargo, Anaya, al ser un candidato un poco más nuevo, sí que tiene un poco más de espacio y un poco más de capacidad para remontar. Es Jorge Galindo, analista político. Gracias por estar con nosotros aquí en el Informativo. Gracias a vosotros. La violencia, la inseguridad, la corrupción han sido temas fuertes de cara a cara que buscó presentar a los mexicanos a los 4 hombres y una mujer que buscan ser el sucesor de Enrique Peña. 1 a 1 fueron llegando los candidatos al Palacio de Minería de Ciudad de México, el lugar escogido para el gran debate con los aspirantes a la presidencia. Las cámaras siguieron a López Obrador, Anaya y Meade, los primeros candidatos en las encuestas que llegaron en compañía de sus esposas. Seguridad, corrupción y pobreza fueron los grandes temas tratados en el debate. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, favorito en las encuestas de opinión, fue blanco de las críticas de los demás candidatos. El tema de la seguridad nacional puso un punto candente en la discusión. López Obrador negó las versiones que lo acusan de querer dejar en libertad a los criminales en cárceles del país. Se ha manejado, desde luego, de manera malintencionada, de que yo quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos criminales. Yo lo que considero es que tenemos que atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y de la violencia. Su respuesta trajo una avalancha de señalamientos de parte de los otros candidatos. ¿Cómo le vas a explicar a las familias que con esos delincuentes te quieres sentar a dialogar? En tu ambición de poder y en tu miedo de volver a perder, te has convertido en un títere de los criminales. Yo los voy a meter a la cárcel. Esta parte importante de la seguridad nacional tiene que ver con que no hagamos propuestas populistas. Anaya y Zavala, por su parte, hicieron propuestas para fortalecer las Fuerzas Armadas y de esa forma contrastarlas con las del candidato del partido Morena. Profesionalizar y certificar a todas las policías del país y algo muy importante, seguir apoyándonos en el Ejército y en la Marina hasta en tanto contemos con policías confiables y que estén del lado de la gente. El eje de mi gobierno será defender a los mexicanos, defenderte a ti, defenderte de los corruptos, defenderte de los delincuentes, defenderte de Trump, defenderte del abuso de los partidos políticos. Luego se trató el tema de la corrupción, considerado como uno de los principales problemas que afectan la institucionalidad y la sociedad mexicana. La corrupción es el principal problema de México. Nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Para el candidato conservador Ricardo Anaya, el problema de cubrir las necesidades de los mexicanos no es que no haya presupuesto, sino que termina en los bolsillos de los corruptos. He recorrido todo el país y los reclamos son siempre los mismos. No hay medicinas suficientes en los hospitales, los jóvenes dejando de estudiar porque no tienen acceso a una beca, el campo abandonado, y la respuesta es que no hay presupuesto. No, sí hay dinero. El problema es que se roban el presupuesto público. Luego de 120 minutos, los candidatos salieron del recinto y saludaron a sus seguidores.
Llamó la atención el gesto de Jaime Rodríguez el Bronco, que propuso cortarle la mano a todo el que robe en el servicio público como medida para combatir la corrupción y la impunidad. Cerca de 89 millones de mexicanos están llamados a las urnas para escoger a su nuevo presidente el próximo 1 de julio. En la misma fecha, se elegirán 3.400 cargos en 30 de los 32 estados de la República. NTN 24 en el lugar de la noticia en Ciudad de México está hasta ahora Julio Sánchez, quien tiene las reacciones de los candidatos a este primer debate presidencial. Julio, un buen día. Karen, Ruth, muy buenos días, qué gusto poder saludarles desde la Ciudad de México. Como lo veíamos en el informe, así es, un debate que hoy ha destacado en la prensa nacional, en los principales diarios de circulación nacional, un debate mucho más abierto en comparación con los que había organizado este Instituto Nacional Electoral en otros comicios. Ha sido destacado la apertura en el que sí hubo una mesa más abierta para debatir, para contrastar las ideas. En este marco, algunas de los datos que ya surgen entre la prensa es precisamente que se intercambiaron cerca de 80 acusaciones entre los contendientes a la presidencia de la República, de los cuales al menos 50 fueron dirigidos directamente al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Pero en este contexto, luego de haber participado en este primer debate presidencial en el Palacio de Minería, todos los candidatos se trasladaron a sedes alternas para acompañar a sus simpatizantes y celebrar así cada uno de ellos, como es que dicen, ganaron este primer debate presidencial. En primer lugar tenemos las palabras de Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al Frente. Queridas amigas y amigos, ganamos el debate y vamos a ganar la elección. Por su parte, el abanderado de la izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador, quien sufrió severos cuestionamientos por su propuesta de otorgar amnistía a los criminales, bueno, pues habló en un mensaje que publicó a través de sus redes sociales en el que dijo también haber ganado este primer debate presidencial y dijo que le faltó tiempo para poder contestar a cada uno de los cuestionamientos. Son las palabras del puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador. Creo honestamente que ganamos el debate. No quiero ser fantoche, pretencioso, presumido. Nos fue bien. Me hubiese gustado contestar, responder a otras mentiras, sobre todo del candidato del PAN, que habló de que cuando fui jefe de gobierno no hubo inversión en la Ciudad de México, que bajó la inversión, puras mentiras. Karen, Ruth, el candidato del oficialismo, José Antonio Meade, también destacó haber ganado este primer debate presidencial. Podemos decirles que él fue de los que privilegió las propuestas por encima de entrar a una discusión directa de acusaciones hacia el candidato de Morena, que fue el que protagonizó precisamente en este sentido este primer debate. José Antonio Meade se trasladó a un hotel cercano a esta sede del Palacio de Minería, en el que también acompañado de su militancia, dijo haber ganado este primer debate porque privilegió las propuestas. Y vamos a ganar porque hoy quedó claro quién tiene las mejores propuestas. Saludos a los chepes. Empieza una nueva etapa de la campaña. Karen, Rund, este es las primeras reacciones luego del debate cada uno de los candidatos, que dio pues su mensaje acompañado de su militancia, celebrando precisamente esta fiesta, y todos destacaron que fue una oportunidad para contrastar ideas, pero también para demostrar que el puntero en las encuestas no tiene la capacidad de atender de manera puntual a los problemas, ya que no respondió ninguno de los cuestionamientos que se le hicieron directamente. Es el primero
de 3 debates que organiza el Instituto Nacional Electoral en el marco de este proceso que se vive en México para suceder al presidente Enrique Peña Nieto. Es la información que tenemos esta mañana desde Ciudad de México. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias.